Bueno, mis amados hermanitos y hermanitas, reciban cordiales saludos de este servidor, Pastor Dani Vargas, de Casa de Restauración Yeshua Mi Rey y el Ministerio Despertando en la Verdad. Pues estamos en Shabbat y listo para ir a la clase número 26, clase de restauración a través del mandamiento de no hurtar. Vamos a estar hablando de las consecuencias del hurto, vamos a estar hablando de las formas de hurtar que muchas veces no son simplemente físicas cuando nos apropiamos o cogemos algo indebido que no nos pertenece, sino también en el mundo espiritual puede pasar muchas cosas que desconocemos y que hay muchas formas de hurtar. Hurtar de una forma física, pero también espiritual. Hay muchas cosas que se manifiestan. Y hoy a través de la base de las raíces hebreas. Vamos a entender el mandamiento, qué significa, cómo lo podemos poner en práctica para que siempre tenga una cobertura de protección y no hayan maldiciones sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque explicaba ahorita, antes de entrar a grabar, que muchas veces en el pasado pudimos haber incurrido en el quebrantamiento de este mandamiento de alguna forma, ya sea por ignorancia, ya sea porque éramos más jóvenes, ya sea porque teníamos una amistad con mala influencia y simple y sencillamente no nos hemos arrepentido y hemos seguido la vida, nos olvidamos de eso porque cambiamos, enmendamos nuestros errores, pero no nos hemos disculpado ante el Eterno y eso ha dejado una grieta, ha dejado una puerta media abierta y eso está trayendo consecuencias de escasez. Vamos a hablar de eso ahorita, pero por lo pronto vamos a compartir la pantalla. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien profundo, es el mandamiento número 8 de los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí a través del Eterno, cuando el pueblo se encontraba esperando que Moisés bajara con instrucciones de parte del Eterno Yahweh Elohim. Y el mandamiento número 8 es un mandamiento que hoy, en un tiempo moderno, donde pensamos que nosotros muchas veces no incurrimos en este tipo de quebrantamiento, podemos incurrir en algunas cosas que pueden representar hurto para el Eterno y poder quebrantar este mandamiento. Y vamos a estar con el mandamiento número 8 de la Torá, no hurtarás. Vamos entonces a estar hablando sobre específicamente diferentes aspectos relacionados a no hurtar. Amén. Comenzamos hablando sobre la importancia de que usted entienda de que este mandamiento no lo vamos a explicar de una forma teológica, lo vamos a explicar desde una perspectiva hebrea. ¿Qué significa este mandamiento para un hebreo? Para una persona judía, una persona que quiere obedecer de acuerdo al contexto legal de las escrituras, ¿qué fue lo que exactamente Yahweh, el Eterno, quiso decir cuando escribió específicamente este mandamiento? Porque ¿cuántos saben que cuando Dios prohíbe algo es porque seguramente Él sabe más que usted y que yo, y Él sabe que el quebrantarlo traerá una consecuencia? Que aunque quizás en el momento usted no ve la consecuencia, usted tal vez piensa que en el momento todo salió bien, pero con el tiempo se acostumbra a hacerlo, sigo con esa práctica y eso hace que lo quebrante cada día más algo que Yahweh prohíbe. ¿Qué fue lo mismo que pasó en el huerto del Edén? Que Yahweh le prohibió a Adán y Eva que comieran del árbol prohibido. Cuando Dios te prohíbe algo es porque Él quiere cuidarte. Y eso es exactamente lo que hacen todos los mandamientos. Cada vez que tú obedeces uno, tú creas una cobertura de protección sobre tu casa, sobre tu familia, tu salud, tu mente. Tus finanzas son cuidadas. Específicamente este mandamiento hoy nos va a traer luz en el camino. No hurtarás. ¿Por qué? Porque el hurto no solo roba cosas, roba la paz, la cobertura y el favor de Yahweh. Amén. Así que comenzamos hablando la introducción. Muchas personas hoy en día piensan que este mandamiento de no hurtar es simplemente que Dios nos prohíbe no robar dinero. Pero en la Torah, este mandamiento no solo regula acciones externas, revela el estado interior
de cómo está tu corazón, cómo está tu relación con el eterno Dios. En hebreo, la palabra usada para hurtar es ganab. Ganab significa tomar en privado o en secreto. Cuando tomas algo indebido, cuando lo haces mediante treta y engaño para sacar un beneficio, apropiarte de algo que no te pertenece, de algo que sabes que no es tuyo, que tiene dueño y que ahora tú quieres mediante engaño, sea fraude o sea mentira, o sea la herramienta del maligno que tú quieras usar, tienes acceso a algo que sabes que no te pertenece. Entonces, el hurtar no siempre es visible, porque empieza desde el corazón, pero siempre será injusto. Ahora, para poder entender por qué Dios estableció este mandamiento, hay que remontarnos al monte Sinaí. Hay que ver la audiencia que necesitaba escuchar este mandamiento. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido atropellado, había sido sufrido, había sido esclavizado por 430 años y era un pueblo que no tenía identidad. Era un pueblo que carecía de identidad, que carecía de conocimiento, que lo que había aprendido en Egipto era lo que aplicaba. Entonces, ¿a quién le hablaba Yahweh? A una audiencia que se encontraba lastimada. Recuerden que no era un pueblo estable, era un pueblo esclavo. No estaba hablando de una nación ya establecida, estaba hablando de un pueblo que estaba comenzando desde cero, que no tenía o no tomaba iniciativa porque estaba acostumbrado a que un faraón o un soldado le diera instrucciones. No se movían si no le daban instrucciones. Entonces, en el contexto histórico, Israel venía, número uno, de 430 años de esclavitud en Egipto, donde lo único que hacía era trabajar por agua, comida, techo y vestimenta, pero se movían si el faraón les decía si se movían. Eran esclavos, una mente acondicionada, una mente restringida, donde no podían hacer lo que quisieran hacer. El abuso era constante, no solamente físico, sino también la parte emocional. Crecieron, muchos de ellos nacieron hijos de esclavos, se convirtieron en hombres y mujeres esclavos y luego sus hijos también fueron esclavos. Estamos hablando de 430 años. ¿Cuántas generaciones no hay ahí? Entonces, Éxodo 1 del 13 al 14 dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, que ellos venían de un abuso continuo. Lo que ellos estaban pasando era dolor puro. Por eso fue que Yahweh vio el sufrimiento, el dolor de los hijos de la casa de Israel y llamó a Moisés. ¿Para qué? Para que fuera un libertador. Y basado en las instrucciones de Dios, usar a Moisés para sacar al pueblo de la cautividad. Porque el dolor, el sufrimiento, subió a la presencia de Dios. Cada vez que hay alguien que está pasando por un dolor, cada vez que hay un hijo de Dios, una hija de Dios que está sufriendo, pasando por alguna persecución, pasando por alguna escasez, pasando por alguna calamidad, enfermedad, algún abuso emocional, alguien que quizás con la persona que te casaste fue un faraón en tu vida, siempre te golpeaba de palabras físicamente. Cada vez que alguien se convierte en faraón y hay un hijo que está llorando y sufriendo, Dios observa el dolor. Pero no solamente para mirarlo. Todos sabemos la historia de Israel en Egipto. Por eso fue que el Señor usó a Moisés para sacarlos de ahí. Entonces estas personas tenían una mente acondicionada, estaban acostumbrados a sobrevivir, no a vivir, no poseían nada, no tenían derecho a heredar tierra, no tenían derecho a tener una titularidad de una propiedad o un terreno, y vivían bajo injusticia constante. La revelación aquí que en Egipto no había justicia, en Egipto solamente había sufrimiento. El poder era quien dictaba y definía lo que se había que hacer. El poder del faraón era el que dictaba a los esclavos de Israel
en qué momento tenían que comer, en qué momento tenían que trabajar y en qué momento tenían que descansar. Porque ¿cuántos saben que cuando hay un poder injusto en un país donde te imponen cosas injustas, hay dolor y hay sufrimiento? Posiblemente tú vienes de un país que a lo mejor has tenido un gobierno corrupto, porque las naciones están corrompidas. Pero donde hay un gobierno corrupto, hay un pueblo que está sufrido. Por eso fue que Dios estableció leyes, normas, no solo para controlar la conducta, no solo para prohibir lo que mata o destruye la familia, el corazón, los hijos, las generaciones, sino para crear una cultura de reino que adore al Creador y que te conecte desde la tierra con el cielo para honrar a tu Dios. Entonces él establece el mandamiento de no hurtar, porque el hurtar es un delito grave, no solamente físico, no solamente que va a traer consecuencias físicas donde puedes estar de frente a las autoridades y te pueden restringir tu libertad, sino que espiritualmente hay algo que sucede y lo van a ver más adelante en esta clase. Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Por qué el Eterno prohíbe esto? Porque en este verso se están conectando tres cosas que pueden destruir tu vida, tu salud emocional, tus relaciones, tu familia y tu libertad. Yo todavía no conozco a una persona que me diga que le encanta tener amigos que sean mentirosos. Porque cuando tú tienes un amigo que es mentiroso, sabe que siempre te va a mentir, buscando sus propios beneficios. Y si eso implica destruirte a ti para él salir de algún apuro, para él salir de alguna situación donde requiera retener un trabajo, va a mentir en contra tuya para destruirte a ti, para él retener el trabajo. ¿Conocerás alguna persona que en algún momento dado, por miedo a perder algún trabajo, te difamó o te echó la culpa de algo que tú no hiciste? Entonces, fíjense lo destructivo que puede ser juntarte con una persona que utiliza medias verdades para justificar cosas injustificables, para destruir y retener un trabajo que quizás él lo hizo mal, tú lo hiciste bien, pero ahora te están echando la culpa a ti. ¿Cómo puede destruir tu finanza que te despidan? ¿Cómo puede destruir y traer consecuencias en tu familia si el dueño de ese negocio le cree al mentiroso, al usurpador, y ahora tú cargas injustamente con un despido? Entonces aquí hay una explicación muy profunda, porque este verso te conecta con hurtar, engañar y mentir. O sea que no solamente el hurtar es pecado, es la manera en que usted manipula, o yo, cualquier persona que no tiene a Dios en su vida, si fuera el caso que yo no tuviera a Dios en mi vida, para poder hurtar hay que antes manipular. Y para poder manipular tienes que antes mentir. Entonces son tres cosas que ocurren que hace que te desconectes de Yahweh. ¿Por qué? Porque todo hurto comienza en el corazón, con la intención del corazón. Luego pasa por la mentira para justificarse. Yo conozco personas que dicen, yo solo estoy tomando lo que me corresponde, porque eso es lo que me toca. Buscan la forma de siempre justificarse. No, si ellos tienen mucho. Ay, porque tienen mucho, yo tengo derecho a robarle. Hay personas que dicen, yo voy al supermercado y pues si veo algo que yo veo que me gusta y no está a mi alcance de mi presupuesto, pues me lo tiro al bolsillo porque total, el dueño del supermercado es rico y yo soy pobre. Eso no te justifica para tú hacer lo que estás haciendo, porque
Estás hurtando como quiera y es pecado ante los ojos de Dios, aunque tú digas que ellos son ricos y tú eres pobre. Yo conozco personas que siempre viven justificándose. Yo conozco personas que todo lo malo lo justifican. ¿Qué pasa cuando alguien justifica un pecado? Que con el tiempo se convierta en una costumbre de siempre justificar sus malos hábitos y mientras esa persona no reconoce que Dios es santo y que lo que está haciendo no lo aprueba el Señor, esa persona se va a convertir en una persona rebelde. ¿Y qué pasa con las personas rebeldes? Que Dios las desecha. Pastor, ¿y qué pasa si yo soy rebelde? Y todavía Dios está tratando contigo, pues aprovecha y empieza a abrir tu corazón, porque Dios resiste a los rebeldes. Él va a trabajar contigo hasta tanto tú se lo permitas. Pero si no lo permites, y él que está fuera del tiempo y conoce el fin desde el principio y sabe lo que va a pasar de aquí a 20 o 30 o 50 años más adelante y sabe si te vas a arrepentir o no, él sabe si toda tu vida lo vas a hacer esperar y te va a dar oportunidad hasta un momento específico, pero después de ese momento, si insistes en la rebeldía, si insistes en seguir justificando tus errores, si sigues justificar todo lo que estás quitándole a otras personas para tu propio beneficio, el Señor lo que va a hacer es que te va a dejar solo, eventualmente te vas a meter en un problema legal, te vas a sentir en vergüenza cuando se conozca que ese error ahora no solamente lo sabes tú, sino lo sabe todo el mundo. Vamos al Salmo 24:1. Dice, que Yahweh es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa que de Yahweh es la tierra y su plenitud? Ya mismo vas a entender por qué es que menciona este versículo. Cuando dice que de Yahweh es la tierra, significa que todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios, que Él es quien distribuye conforme a su voluntad. Plenitud significa distribución conforme a su voluntad. O sea que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de las riquezas, Él es dueño de la tierra, Él es dueño del cielo, de los animales, de todo lo que se mueve en tu alrededor. Y cuando alguien hurta algo que no le pertenece, lo que estás es desafiando el orden de Dios. Estás apropiándote de algo que no solamente no te pertenece a ti, fue algo que Dios se lo facilitó a otra persona o fue resultado del sudor de otra persona, pero ahora tú lo estás aprovechando porque lo encontraste sin que nadie lo estuviera custodiando. Ahora te lo echaste al bolsillo o te lo echaste en tu bulto. Nadie te vio, pero ¿sabes qué? El ojo de Dios está en todas partes. Entonces existen tres razones expandidas. Número uno, cuando yo cometo el pecado de hurtar, rompo la justicia divina. Rompo lo que ya Dios ha establecido. Mire lo que dice en Deuteronomio 8:18. Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes viene de Dios. Pastor, pero ¿por qué yo no progreso? ¿Por qué yo haciendo las cosas bien? Porque yo no me considero una persona que yo le robo o le he robado algo a alguien. Pero ¿por qué no progreso? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué? Puede ser por varias razones. Quizás porque rompiste el orden establecido por Dios de algo que te quedaste con él o con eso que no te pertenece. Eso puede ser una herencia. Eso puede ser que te hayas lucrado de alguna herencia, de la bondad de una persona mayor, lo engañaste, lo seduciste, le pusiste a firmar algún documento legal, él no lo sabía y ahora
obtuviste un beneficio de alguna propiedad o algún terreno o algún vehículo o algún acceso a alguna cuenta bancaria, entonces lo engañaste y aunque usaste tu dádiva, usaste tu juventud, usaste tu dicción, tu bonita palabra, sabes en tu corazón si lo hiciste de corazón o lo hiciste quizás buscando esa intención de engañarlo y sacarle provecho. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón es lo que va a dictar cómo va a ser tu vida. Y si yo lo hago y sé en mi corazón que la intención de mi corazón es obtener un beneficio que no me toca, yo puedo estar incurriendo en el pecado de hurtar. Pastor, pero ¿qué pasa si yo estoy en una situación donde me lo han quitado todo y ahora tengo que ir a un tribunal, voy a reclamar algo mío? Pues tú estás bien porque sabes que la persona te hizo mal, que la persona después que estuvo contigo se apropió de algún beneficio tuyo o te engañó, te utilizó, te sientes utilizado o te sientes utilizada. Y lo menos que debería pasar es que esa persona te traiga una recompensa. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta clase. Pero por lo pronto, lo que quiero que entienda es que cada persona tiene que entender que el que da la riqueza es Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso? Porque todo lo que tienes o todo lo que quieres o todo lo que quisieras tener, que quizás no tienes, todo está puesto en las manos de Dios, porque viene de Él. Todo viene de Yahweh y todo regresa a Yahweh. De Él viene la vida y todo el que vive luego muere y la vida vuelve a Yahweh. Todo comienza en Él, es cíclico y regresa a Él. Entonces, ¿qué pasa con el ladrón? El ladrón hurta porque no cree que la riqueza viene de Dios. O sea, tal vez sabe que la riqueza viene de Dios, pero se siente impuro porque está en drogas, porque está impuro, porque él sabe que no es una buena persona y no ora, no busca acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que Dios no lo confronte. Y entonces decide mejor hacer las cosas que está haciendo para obtener qué beneficios que sabe que no le tocan. Entonces, un momentito. Nace de la incredulidad. El ladrón piensa, Dios no me dará, tengo que resolver. Mateo 6:26, ¿qué dice? Para los que piensan que Dios no va a proveer, que no va a proveer nada, y por eso tienen que salir a buscar y robar o hurtar para poder tener algún beneficio. Mateo 6:26 dice, mira las aves del cielo, que ellas buscan cada día su alimento y Dios les provee. ¿Cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios? O sea que Yahweh provee, pero el corazón impaciente es lo que te impulsa a cometer errores que pueden causar el hurtar. Cuando hurto, yo destruyo el tejido social, porque donde hay hurto, no hay confianza. Imagínate que usted tenga un familiar que cada vez que viene a su casa le roba. Cada vez que tú le das un espacio para descansar en tu hogar porque no tiene dónde dormir, darle espalda y te roba. Y donde hay hurto, no hay familia sana, no hay comunión, no hay reino, no hay propósito, lo que hay es escasez. Por eso es que
Como estoy diciéndote ahorita, que el hurto no comienza en la mano, comienza en la mente. Porque es en la mente donde está el campo de batalla, donde el enemigo sabe de lo que tú necesitas, el enemigo sabe por lo que estás pasando, y cuando se te ofrezca una oportunidad que no está accesible a ti, pero el enemigo va a permitir que esa oportunidad llegue a ti, te va a empezar a hablar en tu mente y te va a decir, cogerlo, aprovechar. Tú estás pasando hambre, tú estás pasando necesidad. Pero entonces vamos para atrás y vamos a recordar lo que le pasó a Judas. Anoche tuvimos la oportunidad de ver la pasión de Cristo en la plataforma aquí en Zoom. Yo sé que muchos ya la habíamos visto, pero cuando usted la ve con el concepto de una mentalidad hebrea, puede analizar y profundizar más. Y ustedes vieron cuando el sacerdote le tiró los 20 denarios, cómo se le cayeron, se le salieron de la bolsa, se regaron por todas partes, porque lo que hizo traicionar a Yeshua, a Judas, fue la escasez económica. Fíjense cómo el enemigo, antes de concretar que Judas entregara a Yeshua por unos denarios, el enemigo tuvo que haber trabajado en su mente, porque esa es la mente, el campo de batalla donde muchos pierden y pocos ganan. Es en la mente donde vienen los pecados más grandes y aún los más sanguinarios vienen y comienzan en la mente. Y cuando hablamos de la mente, según el contexto hebreo, hablamos del corazón. Por eso es que dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, que cuides tu corazón. Y ahí es donde va a venir los mismos pensamientos que le dijo el enemigo a Eva en el huerto del Edén. ¿Quién te dijo a ti que si comes del árbol prohibido morirás? ¿Quién te dijo? ¿Será que serás igual o mayor a los dioses? Porque la cizaña va a llegar, porque esa es la prueba que tú debes superar, porque antes de que Dios te entregue una bendición, Dios va a probar tu corazón. Vamos, vamos, no sé si me está entendiendo, yo quiero leerlos aquí en el chat. Antes que Dios te entregue algo grande en tu vida, Dios te va a exponer de frente a alguna tentación para ver cómo está tu corazón. O sea, pastor, que yo puedo saber si Dios tiene algo grande en mi vida de acuerdo a lo que el enemigo está hablando en mi mente o trayendo antes de manifestarse la bendición, ¿sí? Cuando tú le estás pidiendo a Dios un hogar estable, una pareja, porque tú para siempre no te vas a quedar sola o solo, tú estás pidiéndole al Señor una pareja que sea ayudidónea. Dios no te va a contestar eso rápido, porque el Padre va primero que nada a sanar tu corazón, pero en el proceso curativo de tu corazón, que Dios necesita que estés sola o solo para sanar tu corazón, para sanar las heridas de la pasada relación, Dios lo único que demanda es que te quedes sola, te quedes solo para que sanes tu corazón, entres con Él, pero en ese proceso va a llegar una tentación. Y en la mente el enemigo te va a decir, mira qué bonito se ve, porque el enemigo sabe que si resistes esa tentación, más adelante te va a entregar algo mejor. Pero a veces nosotros ignoramos este procedimiento y escogemos lo primero que llega a nuestra vida, lo primero que toca la puerta de nuestra vida, lo cogemos, y si ese hombre o esa mujer es casada o casado, después nos enteramos y en vez de sacudirnos de ese pecado, seguimos en esa rueda. Y cuando seguimos en esa rueda, le quitamos o le robamos esa pareja a otra persona y cometemos el mismo hurto que dice Yahweh en su mandamiento de no hurtar, esta vez no de dinero, sino de pareja. Y cuando vienes a ver, intentaste hacer
una familia que tú robaste el amor de esa familia y ahora hay una maldición sobre tu casa. Nunca vas a ser feliz. Siempre va a haber contienda, siempre va a haber mentira, siempre va a haber desconfianza, siempre va a haber escasez. Porque así es que trabaja el enemigo. Él te va a tentar, él te va a venir a provocar, él te va a tentar con algo que sabe que te gusta. El enemigo no te va a tentar con algo que sabe que tú no es de tu interés. Él sabe cómo hablar al oído las palabras que más te gustan escuchar. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esta forma, yo solo estoy tomando lo que me corresponde, ellos tienen más que suficiente. Tú empiezas a buscar la manera de justificar tu pecado, pero es una trampa porque te estás engañando tú mismo. Porque ¿cuántos saben que lo que Dios limpió, lo que es santo, lo que es puro, lo que es sagrado, nada impuro, nada impuro, tú puedes decir que es limpio, puro? Porque lo que Dios establece como impuro, aunque tú digas que es puro, cuando te lo comes o cuando lo vives o cuando lo tienes, después es cuestión de tiempo, te va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias según la Torá? Éxodo 22:1. Si alguno hurtare un buey o una oveja y fuera descubierto, no solamente devolverá lo oculto, sino que pagará 5 bueyes por cada uno que robó. Así es la Torah. Así son las instrucciones de Dios. En aquel tiempo, si tú robabas un buey o una oveja, eras descubierto. Tenías no solamente que devolver lo que robaste, sino que también tenías que trabajar para poder cubrir los intereses. Aquí hay una explicación profunda y es que la Torah no solo castiga el daño que hiciste a la persona afectada, sino que también te demanda a que restaures el daño. O sea que el ladrón no solo devuelve lo que cogió prohibido, sino que tiene que ahora pagar multiplicado. Esto crea responsabilidad, temor reverente y justicia real. ¿Por qué yo era tan estricto con el hurto? Porque el hurto no es solo un acto material, es una violación espiritual del orden de Dios. Cuando usted lo hizo, ejecutaste dolor en una persona que pagó un precio para obtener algo que le pertenecía y ahora usted lo acaba de coger para su propio beneficio. Yo recuerdo que en un momento dado yo tenía un carro bien bonito. Y cuando empezó la moda en Puerto Rico y en Estados Unidos de traer los radios que son con televisores y usted podía ver películas con CD, los DVD, ¿se acuerdan de ese tiempo? Pues yo recuerdo que yo tenía un carro de auto show, un carro de exhibición, era un Eclipse deportivo con aros preciosos, era muy bonito, blanco, parecía el de la película Fast and the Furious. Que al tiempo, pues, ignorantemente, ¿verdad? No digo que estas cosas sean malas del todo, pero cuando tu corazón está en lo material, ahí sí hay pecado, pero puedes tener algo bueno siempre y cuando no te quite el lugar de Dios. Pero en aquel momento mi corazón estaba inclinado a la idolatría. Yo siempre tenía que tener mi auto en buenas condiciones. Bueno, mi esposa sabe porque nosotros estudiamos juntos en la escuela superior y ya sabe que cuando era más joven tenía carros deportivos, eclipses convertibles, con monitores en los asientos. Bueno, era un espectáculo. Hoy no me llama eso la atención. Pero en aquel momento sí. Y yo recuerdo que compré un DVD, una pantalla, para ponérselo al carro y me enfermé. Recuerdo que yo estaba trabajando en la policía de Puerto Rico y me enfermé, me dio una fiebre bien fuerte de estas que me rompían los huesos y llegué a mi casa y dejé el DVD puesto en el asiento y me vine a acostar hasta el otro día cuando me levanto en la mañana, que ya estaba un poquito mejor. Voy caminando al carro y me percato que alguien rompió el cristal y me robó, me hurtó el DVD. Y cuando me pasó esto, que yo lo vi, se me aguaron los ojos porque no solamente había dejado el DVD, había dejado $100
en el área de la gavetita y también me robaron los $100. Y eso creó en mi vida un dolor en mi corazón porque me había costado esfuerzo trabajar para poderlo conseguir. Segundo, ahora iba a tener daños también para reparar un cristal que costaba bastante caro, más los $100 que me habían costado esfuerzo y sacrificio. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Alguien alteró el orden de lo que Dios ya había establecido para darme de acuerdo a mi sacrificio de ser una persona responsable y trabajar ganándome el sustento con el sudor de mi frente. ¿Qué pasa con la persona que roba o hurta? Esa persona seguramente tuvo que haber sido un vicioso, vendió la propiedad mía, cogió el dinero y se lo explotó en droga. Pero ¿qué pasa con esas personas que hacen este tipo de daño? Que eventualmente pagan consecuencias desde lo espiritual hasta lo físico. Yo no sé, no me toca saber qué fue lo que pasó, pero Dios tuvo que haber tratado con esa persona. Pero sí te aseguro que no le fue bien, porque lo que usted obtiene mal desde el principio, después no espere que se arregle y que Dios lo arregle. ¿Qué fue lo que pasó con David, el rey David? Que un día estaba en el palacio y se enamoró de una mujer que vio a distancia bañándose, la espió, la vio desnuda, la deseó, la mandó a buscar, tuvo intimidad con ella y luego es que se da cuenta que ella era una mujer casada. ¿Qué hizo? La embarazó, encubrieron el pecado. Y dice la Biblia que esta mujer le comenta al rey David, mira, yo hace tiempo no tengo intimidad con Urías, con mi esposo, y yo estoy embarazada. Y con quien único he estado es contigo. Y David dice, bueno, pues vamos a sacarlo de la guerra, porque Urías era un soldado de David, vamos a sacarlo de la guerra, que embriágalo, a tener intimidad con él, y entonces así se resuelve todo. Entonces ella lo hizo por ese día cuando vino Urías. David compartió con él, lo sonsacó, se hizo amigo de él, le dijo, ve, comparte con tu esposa, y él fue borracho, se acostó a dormir y usted sabe que no pasó nada. Cuando al otro día la mujer de Urías le dice a David, mira, no pasó nada, él se emborrachó, pues entonces, ¿qué hizo David? Habló con sus superiores no, habló con sus capitanes, porque David era el superior, como rey de Israel, y le dijo, ¿sabes qué? Ponme en la primera fila a Urías para que lo asesinen. Y conspiró, pusieron a Urías en la primera fila para encubrir el pecado, lo pusieron en las primeras filas para que muriera, y así mismo pasó, murió Urías. Entonces Dios levantó a un profeta para que le dijera sobre ese pecado a David, porque David no había reconocido que había pecado, estaba envuelto, porque el pecado trae ceguera. Entonces ahí fue que vino el profeta y cuestiona a David y le dice, ¿qué harías si qué tú harías con un hombre que teniendo una sola vaca con la cual vive para darle leche y sustento a su familia, tú le quitas esa vaca, lo único que tiene? Y David dijo, si es lo único que tiene y se la quitan, se la hurtan y era con lo que sostenía su familia, ese hombre debe morir. Y el profeta le dijo, ese eres tú, David. Tú le quitaste lo único que tenía Urias a su mujer. Ahí fue que se arrepintió. Pero ¿cuántos saben que Dios perdona los pecados, pero las consecuencias se quedan? Murió Urias, David cogió a esa mujer prohibida, le nació ese bebé y cuando nació, nació enfermo. David se fue a llorar ante la presencia de Dios para que Dios le diera la oportunidad de que el niño se salvara. Pero ¿cuántos saben que el niño murió como consecuencia del pecado? Luego después le nació Salomón. Sabemos que Salomón y otros hijos más, pero a donde quiero llegar es que lo que se quita mal, amado, Dios lo ve. Y Dios a veces nos tiene que confrontar porque la ceguera espiritual, cuando estamos en pecado, todo el mundo puede saber que, que estamos mal, menos uno. Todo el mundo puede saber que lo estás haciendo mal, pero tú piensas que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque el hurto rompe el orden divino. Vamos a ver qué significa hurto de acuerdo a la mentalidad hebrea.
Cuando tú hurtas algo que tiene dueño, debes entender que eso tiene un propósito. Ese beneficio que tú lo tuviste era un beneficio para otra persona. Lo robaste, ahora alteraste el orden divino. ¿Por qué? Porque todo está bajo la autoridad de Yahweh. Si todo le pertenece a Dios y yo le quito a alguien algo que Dios le dio, ¿qué usted cree que va a pasar conmigo? Recuerden el Salmo 24:1 de Yahweh en la tierra y su plenitud. Cuando alguien roba, no solo le quita a una persona, deshonra el orden que Dios estableció. Levítico 19:11, no hurtaréis ni engañaréis. Yahweh es un Dios de justicia. El hurto crea injusticia, crea abuso, crea desbalance social. Porque una vez tu pecado salga a la luz, ya nadie querrá confiar en ti. El dinero tú lo puedes perder y lo puedes recuperar, pero tu dignidad como ser humano usted la pierde y siempre alguien se va a acordar. Otra cosa, el hurto revela tu corazón. Cuando todo lo que tú tienes en tu corazón lo quieres obtener, me gusta y lo quiero y pase lo que pase y tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer aunque me cueste, usted no tiene carácter. Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando del carácter de ser fuerte, de gritar y de imponer las cosas. Carácter es dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que usted diga, voy a hacer las cosas bien, no lo voy a hacer porque si lo hago de la forma incorrecta, Dios se va a hacer sentir y Dios se va a entristecer y Dios me va a dejar en vergüenza. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí le gustaría tener una vida con un padre triste porque ha estado tratando de llevarte por el camino correcto, pero tú has insistido con la ruta equivocada. Yo no sé cómo uno se puede sentir sabiendo que Dios te está dando la espalda y te ha dejado solo o sola porque simplemente tú has querido quebrantar lo que Él ha querido que tú hagas de una forma correcta. Entonces, no es falta de dinero, es falta de carácter. Porque cuando tú entiendes quién es tu papá y que tu papá es el dueño del oro y la plata y que no hay tu simiente que mendigue pan, porque Dios es el que provee todo, aún los animales, aún las aves, no están esperando o provocando situaciones, ellas salen a buscar por fe, a buscar dónde picar, porque Dios le provee su alimentación todos los días. Usted no tiene que pensar en quitarle nada a nadie. También esto lo vemos en los ministerios. Deuteronomio 5:19 dice, no hurtarás. El problema no es la mano, el problema nace del corazón que decide hacerlo. Cuando alguien robaba algo en el tiempo antiguo del pueblo de Israel, no solamente tenía que devolver lo que había robado, tenía que restituirlo. Era parte de la sanidad. Aquí está la clave poderosa. Porque Yahweh no solo castigaba, restauraba el daño causado, pagar 4 o 5 veces más. Ya lo estuvimos hablando, pero te lo estoy volviendo a repasar. ¿Por qué? Porque Dios entiende que a quien le quitamos algo, le causamos un desastre emocional y también físico, porque le quitaste algo que estaba, que tal vez lo sostenía o le daba amor o le daba seguridad y ahora le quitaste lo que le daba seguridad. ¿Por qué es tan fuerte para Dios este pecado o este mandamiento? Y Yahweh requiere que lo repares. Es porque él sabe que hiciste un daño y debes reparar. Y también lo hace para que asumas tu responsabilidad, porque cada acto trae una consecuencia. Y obviamente para corregir tu corazón, porque lo que no sana se repite. Y si no sanas y no entiendes el mensaje que Dios te está diciendo en algún otro momento, si no haces las cosas bien, vas a seguir viviendo en una escasez que no te va a permitir avanzar. Por eso vas a ver personas que se van a corregir, Yahweh los va a corregir, pero ellos van a permitir
que la corrección de Dios se manifieste, porque Dios corrige al que se deja corregir. Dios no te va a obligar. Por eso vas a ver personas que se van a dejar corregir, van a escuchar al pastor, van a escuchar a la voz de Dios, van a escuchar la dirección y van a avanzar y Dios los va a prosperar. Pero imagínate que Dios te esté diciendo lo que tienes que hacer, la ruta que tienes que caminar, te habla en sueño, te habla por la palabra, te habla por el mentor, te habla por las mujeres, te habla por tus hijos, te habla hasta por las piedras. Son los mandamientos. Y tú sigues insistiendo en una vida incorregible. Simplemente tu vida va a pasar y cuando vayas a la presencia de Dios, Dios te va a mostrar cómo hubiese sido tu vida si hubieses hecho las cosas bien. Y ahí estoy seguro que tu corazón, sin vuelta atrás, no vas a poder y te vas a sentir mal. En la Torá, si tú robabas algo, tenías que devolver 4 o 5 veces más del mismo valor de lo que robaste. Eso no tenía que ver con venganza, tenía que ver con restitución por el dolor causado a esa persona. Era un proceso de restauración y formación para proteger la sociedad sin consecuencias, porque el pecado se puede llegar a normalizar. La injusticia crece. ¿Y cuántos saben que cuando el pecado se normaliza en un lugar, en una familia, en una comunidad, luego pasa un pueblo, luego pasa una nación, y cuando llega a una nación completa, ese pecado y las injusticias en ese lugar crecen de tal forma que Yahweh mira y da la espalda a ese lugar? Porque en ese lugar no hay confianza. Usted no puede criar sus hijos donde la inmoralidad sexual es la orden del día. Usted no puede buscar pareja en un lugar donde la infidelidad es la orden del día. ¿Por qué? Porque está buscando en un lugar de sequedad donde el pecado se normalizó y la injusticia creció. Entonces Yahweh establece límites con los mandamientos para proteger tu familia, para proteger tu economía, para proteger tu comunidad, para proteger lo que Él te quiere dar. ¿Por qué el hurto es lo opuesto a su carácter? Porque el hurto es lo opuesto a su carácter. Porque Dios es dador. Él no quiere que dependas de ti, Él quiere que dependas de Él. Porque si Él fue el que te creó, Él fue el que te diseñó en el vientre de tu madre, Él fue el que quiso que estuvieras vivo, Él fue el que te envió. Tú no le dijiste a Dios antes de nacer, no quiero nacer. Usted no le dijo a Dios antes de nacer, yo quiero que tú me lleves a vivir en Guatemala o en Argentina o en Chile o en Costa Rica o en Puerto Rico o en Estados Unidos. Usted no escogió ni tan siquiera quién iba a ser su mamá y su papá. Dios lo escogió por usted porque Él es un dador. Él te quiso dar la oportunidad de estar aquí hoy presente. Él te da la oportunidad de vivir. Él te da la oportunidad de respirar. Él te da tus hijos. Él te da paz. Él te da felicidad. Pero tú decides qué hacer, si lo coger o si lo dejar. Porque Él es justo. Él no obliga. Él quiere que su pueblo lo busque por amor, no por imposición. Él es fiel. Pero el ladrón es tomador, es un usurpador, es una persona que se apropia, que conoce que va a causar un daño, pero no le importa, no tiene compasión de a la persona que le está haciendo el daño. Si tú tienes una persona que no le interesa modificar su carácter y cada vez que piensa algo lo dice y no piensa en las consecuencias, usted está de frente a una persona injusta, a una persona desleal y una persona que en algún momento, si experimentas el divorcio con esa persona, te va a robar tus bienes, todo lo que es de él lo va a coger y no le va a importar dejarte en la calle, porque así era su corazón. Quizás tal vez tú no conociste esa parte de esa persona que te hizo daño y ahora en un divorcio lo estás conociendo. Ahora estás conociendo a tu jefe porque ahora estás trabajando con él más directo. Ahora sabes.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca y como habla, la persona se expresa, pero también actúa. Y si su fruto, que saben que estuvimos hablando en estos días de los frutos del Espíritu, si su fruto es todo lo opuesto a la paz, al amor, a la paciencia, a la mansedumbre, usted sabe que ahí usted no tiene que buscar nada, porque eso no lo va a probar Dios. Aquí hay una frase para que la registres y la grabes en tu corazón, y es que Dios no tolera el hurto, porque Él es proveedor, no es un usurpador. Y la palabra usurpador viene de una persona que se apropia, invade un lugar que no le pertenece. Vamos a aplicar este mandamiento al tiempo moderno, porque hoy el hurto no solo es robar cosas, es robar tiempo en el trabajo, personas que van a trabajar y cuando el jefe no está, buscan la manera de estar distraído haciendo otras cosas para miquear o para que el tiempo pase rápido sin asumir la responsabilidad. Eso también es otra forma de hurtar. Cuando sabes que tuviste 7 horas y en la nómina te pusiste una hora más, pusiste 8 horas, eso también es otra forma de robar. Cuando tu jefe o en el trabajo te da unas responsabilidades para hacer, pero tú las ignoras para que pasen las 8 horas y como quieras recibas el dinero. Eso también es una forma de hurtar. Cuando evado mis responsabilidades, cuando engaño en negocio y traigo frustración a otros por algún beneficio. Engañar a una persona en un negocio es decirle, tengo un carro para venderte que sabes que está malo de motor, pero le echaste un líquido al motor para que el aceite se vea bien y dure un mes. La persona ahora te pagó el dinero, tú te desapareciste y en un mes la persona que te lo compró le explota el motor y dice, me engañaron. Eso también es una forma de hurtar porque te hurtaste de un dinero mediante engaño. Te aprovechaste de una persona inocente, de una persona que dañaste. Y hoy te digo, si tú sabes que has hecho el daño a alguna persona inocente, deberías de pedirle perdón, pero también deberías de llevarle un obsequio para reparar y restituir el daño que hiciste. Hurtar es saber que una persona, después que hizo un esfuerzo para ayudarte o para trabajar en tu casa con unas mejoras de tu hogar, esto es otro ejemplo, que sabe que mínimo te van a cobrar $5,000 y una persona, porque es humilde, te dice, si me quieres dar lo que quiera, tú coges y le das $1,000 y él lo acepta, te baja la cabeza y se va. No fuiste justo. Eventualmente sembraste esa semilla en esa persona y eventualmente te va a costar pagar un precio más alto en otra situación porque tú sembraste esa semilla, no fuiste justo y al no ser justo, la vida se encarga de cobrar. Conclusión principal, Yahweh era estricto porque el hurto destruye el carácter, el hurto rompe la justicia, rompe lo que él establece, daña a otro, deshonra a Dios y quien lo hace le dice al Señor que no lo necesita. Profético, donde no hay restitución, no hay verdadera transformación. Proverbios 6:30 al 31 dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Aquí está hablando de restitución. Yahweh nunca va a justificar algo que tú sabes que fue quitado a alguien que lo necesitaba. Aunque tú tengas una necesidad, aunque te justifique, Señor, pero tú sabes que yo también estaba en necesidad. No, no. Si fue quitado, fue robado. Si fue robado, fue hurtado. Y si fue hurtado, Dios no lo aprobó. No lo aprobó. ¿Por qué? Porque hay otros caminos. Usted puede pedir, usted puede trabajar, usted puede delegar en alguien, ganarte la confianza de alguien para que de forma buena te ayude. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de aquellos que hurtan, de aquellos que cometen este pecado de los mandamientos? Osea 4, verso 2 dice, perjurar, mentir, matar y hurtar. Esto trae desorden espiritual, trae juicio y sequía espiritual.
¿Qué es un desorden espiritual? Que tú no tienes el discernimiento para discernir cuando Dios te está hablando o cuando es Satanás el que te habla haciéndose pasar por Dios. Si yo te preguntara hoy aquí, ¿alguna vez has mentido y no te has arrepentido? ¿Alguna vez has matado y no te has arrepentido? Y cuando hablamos de matar, hablamos también de personas que hablan mal de otras personas. ¿Alguna vez has hurtado algo y te has quedado con algo que no te pertenecía y sabes que no te tocaba y tú te apropiaste? Lo luchaste, destruiste una familia, destruiste algo o alguna persona y ahora estás buscando de Dios, pero no te has arrepentido porque ahora con esta clase que Yahweh te está confrontando para que cierres esa media puerta abierta. Si yo te preguntara, ¿cómo tú sabes que Dios te está hablando? ¿Qué me dirías? Porque el discernimiento es lo primero que se pierde cuando alguien no reconoce alguna de estas cosas que se ejecutan para aprovecharse de alguna situación. El juicio, ya no eres una persona justa, no tienes justo juicio. Tal vez tomas una decisión en contra de alguien pensando que tú estás bien, pero cuando Yahweh te confronta, cuando el pastor te escucha, cuando tus hijos te escuchan, cuando tu familia te escucha, todo el mundo sabe que estás mal, pero tú eres el único que piensa que estás bien. Perdiste el juicio. Porque cuando cometiste la mentira, destruiste una familia, hurtaste algo que no te pertenecía, perjuraste que estabas bien, hiciste lo que no debías hacer, el juicio se pierde. Y la sequía espiritual viene, te sientes de mal humor, te sientes triste, desconectado. ¿Por qué? Porque el pecado nunca viene solo. El hurto abre la puerta a más oscuridad. Por eso hay gente que mientras más problemas tienen, más problemas le llegan, porque tienen puertas abiertas, se meten los espíritus inmundos para seguir trayendo más carga sobre tu mente, más carga sobre tus acciones, para que tú sigas confundido, para que no tengas juicio, para que sigas jugando mal, para que sigas pensando que tú tienes derecho a algo que no te pertenece, pero por cuanto estás pasando necesidad, tienes la mente turbada, estás haciendo todo lo que Dios te prohíbe y piensa que Dios te lo aprueba. Y aquí hay una ley de causa y efecto. ¿Cuántos saben que todo lo que el hombre hace, cuando hablo de hombre, hablo de mujer, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará? Si tú cosechas una semilla de amor, tú vas a tener gente que siempre te va a amar. Si tú siembras una palabra de aliento y fortaleza, cuando tú estés débil, alguien te va a apoyar y te va a ayudar a levantar tus manos. Pero cuando tú mientes, tú siembras una semilla de mentira, engañaste a esa persona, eventualmente cuando tú quieras que alguien te hable con la verdad, también a ti te van a engañar. Eso se llama causa y efecto. ¿Qué pasa si insistimos en lo malo? Zacarías 5. Zacarías aquí muestra que tuvo una visión. Mire lo que dice la visión. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir aquí, pastor? ¿Qué es ese rollo volador? ¿Qué es eso? ¿Qué es el EFA?
que esa casa en incendio. Esa fue la visión que vio Zacarías. El profeta ve un rollo volando, el ángel le dice que mide 20 codos de largo por 10 de ancho. Ese rollo representa la maldición que sale sobre la tierra, porque cuando hay una tierra que está corrompida en pecado, cuando hay una tierra que está haciendo las cosas hurtados, están hurtando las cosas, se están apropiando de lo que no les pertenece, recae una maldición sobre el que hurta, pero también ese hurto, esa maldición se la llevan a su casa. Esa es la casa que está incendiada. Una casa incendiada es una casa que siempre hay malas palabras, una casa que siempre está en pobreza, una casa que por más que tratan de hacer negocio, nada sale, porque en algún momento alguien en tu familia activó esa maldición y aunque tal vez tú eres recto, necesitas romper con esa maldición y decirle, Señor, Señor, ven a vivir en mi vida, ven a vivir en mi casa, rompe la maldición y que salga el devorador que ha estado todo este tiempo hurtándome tu bendición. El versículo 1 al 2 de Zacarías dice que el profeta ve un rayo volando y el ángel le dice, mide 20 codos de largo por 10 de ancho. O sea que la maldición es grande para el que hurta. Ese rollo representa maldición sobre toda la tierra. Uno, contra el que hurta y dos, otro contra el que jura falsamente. O sea que si yo juro decir la verdad, pero engaño a alguien para obtener un beneficio, yo estoy incurriendo en que esa maldición se vaya a manifestar porque estoy cometiendo el pecado de no hurtar. Yahweh declara que la maldición entrará en la casa del ladrón. O sea, el que juró, el que dijo, el que se aprovechó de algo o de alguna situación o de alguna familia o de alguna persona injustamente será culpable y arrastrará esa maldición a su hogar y permanecerá allí para consumirla completamente, tanto su madera como su piedra, o sea, todo su hogar. Por eso es que esta casa está incendiada. Esa es la consecuencia de quienes engañan para obtener beneficios. No tienen nunca nada. Nunca vas a tener nada en la vida, porque siempre has sido una persona usurpadora. Zacarías 5 muestra dos cosas: el pecado que trae juicio, que es el rollo volador, la maldad que tiene destino y será removida, Efa llevada a Babilonia. O sea, un Efa es una jarra donde se guardaba alimentos. Esto es lo que significa en ese sueño, que lo que obtuviste bajo engaño lo vas a llevar a Babilonia. Babilonia es el lugar donde está la idolatría mayor, donde todo lo que para usted es malo, allá es bueno. O sea que el pecado no solo se comete, también se establece si no se confronta. Yo puedo llevar una ideología en mi mente de que yo estoy haciendo las cosas bien y que tal vez lo que el pastor está diciendo no es lo correcto. Yo tengo mi propia perspectiva de la vida, yo pienso y siento en mi corazón, el cual es engañoso, por eso no nos podemos dirigir por todos los sentimientos del corazón. Yo puedo llegar a pensar que el pastor me está diciendo algo que quizás no tiene razón y yo por respeto no se lo digo y sigo mi vida como yo quiero, como siempre he vivido, pero ¿por qué sigo en escasez? Porque sigo repitiendo las mismas consecuencias cada vez que tomo una decisión con buena intención. ¿Por qué? Porque simplemente yo me llevé esa maldición de haber hecho algo incorrecto sin arrepentimiento, lo guardé en mi EFA, me lo llevé a mi casa y ahora tengo mi casa botando fuego. Señor, apaga el fuego. Y Dios no apaga el fuego. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a apagar hasta que tú te arrepientas. Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo te sirvo, si yo oro por los enfermos y se sanan, si yo reprendo a los demonios y se van, apartados de mí, quebrantadores de la Torá. Eso es lo que dice. Hacedores de maldad significa quebrantadores de la Torá. Y la Torá son sus mandamientos. ¿Qué significa? Que yo puedo estar orando por enfermos que se sanan, reprendiendo demonios y saliendo.
pero tener una vida de altas y bajas que me hace ser tibio. Y si yo soy tibio, ¿qué dice la Biblia? Que los tibios, Dios los desechará, los vomitará. Entonces, no se puede justificar lo que Dios no justifica. ¿Por qué? Porque el pecado no solo se comete, también se establece si no se confronta. O sea, que coge raíces como una semilla y así ese monte, ese pasto malo crece. ¿Qué pasa si yo en mi casa abandono el patio de mi casa? Que crece el pasto bueno, pero crece el pasto malo. Y cuando vienes a ver, se te mete por las paredes y las ventanas hacia adentro y te trae un sinnúmero de problemas, porque entonces te trae muchos insectos dañinos. Y hay que corregir las cosas desde un principio para que no se nos forme un reguero, como decimos en Puerto Rico, o un desastre o un descontrol en nuestra vida. O sea que el hurto no es solo un acto externo, sino una puerta que introduce consecuencias dentro del hogar. La visión del rollo que vuela representa un juicio divino activo, no es algo simbólico sin efecto, sino una sentencia que se cumple cuando una persona hurta, viola la justicia de Dios y abre acceso al desorden espiritual. Por eso el texto dice que la maldición entra en la casa, afecta no solo al individuo que ejecuta, sino su entorno. ¿A quién? A su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a todo lo que envuelve una estabilidad en un hogar. El pecado no se queda aislado, contamina lo que lo rodea. Además, el pasaje declara que esa maldición consume la casa, mostrando que el resultado del hurto es destrucción progresiva si no hay arrepentimiento. En esencia, Yahweh está enseñando que la integridad protege, pero el hurto destruye desde adentro. La solución no es esconder el pecado. La solución no es salir corriendo a seguir pecando. Reconocer que estás pecando, reconocer que fallaste, arrepentirte para que Dios comience a restaurar y cerrando así la puerta al juicio para que no te vaya mal. Imagínate que un hombre toma algo que no es suyo, nadie lo ve, nadie lo descubre, todo parece estar bien, nadie te vio. Pasan los días, pero en su casa comienzan los problemas. Discusiones sin razón, inquietud en el corazón, no puedes dormir, falta de paz, todo empieza a desordenarse. ¿Por qué? Porque abriste la puerta de hurtar. Ahora tu conciencia te va a estar acusando. Y más si fuiste nacido y criado en el Evangelio, que tienes el Espíritu Santo de Dios ahí, tocándote la puerta para que hagas las cosas bien. Y todo va a ser falta de paz. Todo se va a desordenar. Tal vez la persona piensa que es casualidad, que se sienta así, pero no lo es porque tiene un efecto espiritual. Porque lo que tomaste en tus manos abrió una puerta en tu vida para maldición. Pero ¿qué pasa si te arrepientes? ¿Qué pasa si decides devolver lo que robaste? Algo espiritual coge fuerza porque todo lo físico es el resultado de lo espiritual. La paz regresa, la carga se va y tu hogar se vuelve a restaurar. Amados, yo conozco de personas que van a la tienda a robarse ropa, se meten al área de los probadores de ropa y allí se meten ropa en sus carteras, en su ropa interior. Eso te está atrasando. Si tú conoces a alguien que está haciendo eso, eso está atrasando. Aconseja a esa persona para que desista, mi amado. Porque tal vez Dios te quiere entregar algo, tal vez Dios te quiere entregar una compañía, una empresa, Dios te quiere entregar finanzas, pero si no le refiere en lo poco, ¿cómo va Dios a darte en lo mucho? Si en lo poco no eres fiel, tampoco en lo mucho. Entonces, para terminar, el problema nunca fue lo que tomó la persona. Solamente eso no es el problema. Fue lo que permitió entrar, porque en el campo espiritual entró una maldición. El pecado entra en silencio, pero sus consecuencias hacen ruido. Hoy te digo, Yahweh muestra un rollo volando, que es el juicio. ¿Por qué volando? Porque el juicio alcanza todo. Dice, entrará en su casa. O sea que la maldición de ese pecado de hurtar algo que no te tocaba, no se quedará afuera, entrará a tu hogar.
¿Y qué va a afectar? Tu economía, tu familia, tu estabilidad. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? También esta es otra forma de robar. Cuando sabes que hay un propósito en un lugar donde Dios te ha bendecido, pero retienes de esa bendición para que la iglesia o el ministerio se detenga y no avance, porque el enemigo va a venir a decirte que hay corrupción en ese lugar, porque tal vez hubo un pastor que fue una persona que robaba, pero no todos son igual. Entonces el enemigo va a decir que todos son igual para que entonces tú no pongas tu granito en el ministerio, porque si no lo pones tú, también aquel tampoco lo pone, aquella no lo pone, nadie lo pone, el ministerio se aguanta, el propósito de Dios se detiene, entonces después el cielo se detiene, no entendemos por qué Dios paró la lluvia, no entendemos por qué ahora no me están solicitando en mi trabajo, en mi empresa, en lo que estoy haciendo, se detiene la bendición, y es porque simplemente no le estoy dando a Dios lo que te digo. No es que Dios necesita tu dinero, no es robo físico, es que no lo estás honrando. ¿Por qué usted cree que la ofrenda de Caín y Abel, de esas dos, los hijos de Adán y Eva, Dios se agradó de la ofrenda que Abel le dio? Porque Abel daba de lo mejor que Dios le daba. Pero Caín, que era hijo de la perdición, siempre me imagino que pensaba en no dar lo mejor a Dios y daba de las obras. ¿Por qué Dios se agradó más de Abel que de Caín? Porque Abel daba una ofrenda de lo mejor, pero Caín daba de lo que le sobraba. ¿Por qué usted cree que Caín mató a Abel? Porque Caín lo envidió. La envidia no es de Dios. Cuando hay envidia hay celo, y cuando hay celo puede haber muerte a través de la destrucción. ¿Qué provocó esta situación? Que Caín mató a Abel, la sangre llamaba, la sangre inocente, la primera sangre derramada en la tierra, reclamaba justicia, y Caín nunca más le volvimos a ver en los escritos de la Biblia, de la Torá, porque se salió del diseño y el propósito de Dios. Diezmo y ofrenda en contexto sostienen al templo, ayudan al necesitado. Robar aquí es romper el sistema de provisión divina, retener de lo que Dios te ha dado para que se aguante. Tal vez tú dices, no lo voy a hacer para que se aguante el ministerio, pero retener lo que Dios te está diciendo que tienes que dar al Señor es detener, no la obra de Dios, porque la obra de Dios, como quiera, Dios va a buscar alguna forma de que siga avanzando, pero es un privilegio que Dios nos da a nosotros para que tú participes, para que tus graneros sean llenos, porque no solamente Dios te ha dado mucho, Dios te quiere dar más de lo que te ha dado. Y si tal vez te sientes que Dios no te ha dado lo suficiente, es porque tienes que mejorar algo dentro de tu corazón. ¿Y a quién vuelve? El darle a Dios lo que es de Dios. Existen otros tipos de hurto moderno. Aquí es donde la gente debería despertar. Robo directo, fraude, estafa, engaño. Ya vamos avanzando para terminar. Proverbios 11:1. El peso falso es abominación. Robo directo, fraude, estafar a alguien, engañarlo. Robo de tiempo. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No trabajar bien y robar el salario. Robo de honra, Romanos 13:7, dad a cada uno lo que debéis, quitar reputación, hurto espiritual. Número 4, robo intelectual, copiar sin crédito, usar ideas ajenas. Esto es injusticia. Que alguien te confíe algo que quiera hacer y tú le robes la idea. Ahora tú seas el que beneficies. Le robaste la idea, le robaste un negocio, le robaste la oportunidad de que esa persona se desarrollara con algo que Dios le había dado y te apropiaste de algo que no era tuyo. Robo en negocio, Amós 8:5, achicando la medida, aumentando el precio, manipulación comercial. Robar a Dios, no honrarlo, vivir desconectado, no darle a Dios lo que es de Dios, no aportar al ministerio, no aportar a la necesidad del ministerio, porque a través del ministerio se cubren necesidades
de otras personas y retenerlo de Dios es aguantarte tu propia bendición. Robarte a ti mismo, Jeremías 29:11, planes de bien. Dios tiene planes contigo para bien. Pero cuando no caminas en propósito, pierdes lo que Yahweh tenía para ti. O alguien obtiene lo que era para ti, porque Dios te quiere bendecir. Pero si tú no estás en la cobertura, le estás diciendo a Dios que todavía no estás maduro, no has madurado lo suficiente. Dios no puede esperar que tú decidas cambiar. Simplemente ahora empieza a usar a otra persona para que avance el propósito en ese lugar donde Dios lo trajo. No te puedes enojar porque unos están avanzando más que tú. Tampoco esto es competencia, porque todos somos necesarios y útiles en las manos del Señor. El ladrón moderno no siempre toma, a veces retiene lo que debía dar. Para terminar, un hombre que justificaba pequeños robos empieza con lápices, luego empieza a robarle el tiempo al jefe, poniéndose una hora de más y yéndose antes de tiempo en la nómina. Pequeñas mentiras. ¿Y qué pasa? La consecuencia es que un día se va a embarrar en un problema y lo van a despedir y lo va a perder todo. Explicación: el pecado crece cuando no se confronta. Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pone. Revelación profética: este mandamiento no es solo prohibición, es una invitación a vivir en confianza, justicia y dependencia total de Dios, porque cuando tú sabes que tu creador no está improvisando en tu vida, no estás aquí por casualidad, aunque estés en escasez, tú sabes que tu papá sabe, que él sabe que tú tienes necesidad, ahora tú vas a confiar y vas a hacer lo que él pone en tu corazón para hacer, para que él bendiga el fruto de tus manos. Tampoco es que Dios va a bendecir la mano de un perezoso, porque Dios bendice a quien se esfuerza. ¿Qué quiere Dios revelarte en esta clase? Dios quiere formarte como parte de su pueblo. Pero ¿cómo es el pueblo de Dios? Debe ser íntegro, debe ser intachable, debe ser transparente. No debe utilizar mentiras para salir de situaciones que están en aprietos. Debe ser una persona digna de confiar, persona justa, que no pierda el justo juicio, que no avergüence, que no hable mal del prójimo, que no tenga celos, que no tenga envidia, que no se quede con lo prohibido, que no esté buscando su propio beneficio, porque Yahweh sabe lo que hay en tu corazón, porque Dios no mira a la apariencia, Dios mira lo que hay en el corazón. Cuando dejas de hurtar, comienzas a vivir bajo el gobierno del cielo. Reflexión final. La pregunta que te hago: ¿estoy tomando algo que no me pertenece sin saber y medir si estoy causando dolor a otra parte? Recuerda siempre que cada acto tiene consecuencias. Y lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y lo que empieza mal desde el principio, terminará mal. Y te robará felicidad, estabilidad, prosperidad y paz. Dile al Señor en esta hora que examine tu corazón. Que Él sea mirando las paredes de los cuartos oscuros de nuestro corazón. Que vaya quitando toda raíz de injusticia. Que Él nos pueda depositar el espíritu de integridad del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, desde hoy yo estoy seguro que Él te dará dirección de qué hablar, qué no hablar, qué hacer, qué no hacer, qué coger y qué no coger y cómo hacer las cosas a partir de ahora en tu vida.
porque yo no vengo a juzgarte, yo no soy quien para juzgarte, pero sí puedo instruirte para que tu corazón sane, porque es mi deber como un hijo del Señor, humilde instructor de la Torah, decirte qué funciona, qué no funciona, qué va a pasar si insistes en algo que sabes que Dios te dijo que no conviene, y qué va a pasar si comienzas a arreglarte, a alinearte, a hacer los cambios en la dirección hacia donde Dios te dijo que tenía que ser. Te va a ir bien, es cuestión de tiempo, te va a costar, pero te va a llegar la bendición, y después de eso te vas a acordar y vas a decir: pastor, valió la pena caminar por donde Dios quiso que caminara, en integridad. Señor, enséñanos a confiar en tu provisión. Enséñanos a depender de ti, y que el enemigo no ensanche nuestra mente de preocupaciones ni de desconfianza. Enséñanos a caminar en integridad para que nos vaya bien. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, amados, hemos dado por terminado esta poderosa clase de no hurtar. Es bello, es bonito. Yo sentí que Dios me habló. Yo no sé si usted sintió que Dios le habló, pero Yahweh a mí me habló. Porque a mí me habla también de cosas que, aunque no las estoy haciendo, porque hace tiempo que las dejamos de hacer, pero me las hace recordar, porque muchas veces el enemigo usa el olvido de que él crea que se te olvide lo que hiciste en 7, 10 años atrás. Porque como ahora estás caminando en integridad, ahora te está empezando a ir bien, y él va a volver, el enemigo vuelve otra vez para tratar de tentarte, para ver si tú vuelves a caer en el mismo lugar. ¿Para qué? Para detener lo que ahora sí Dios te quiere entregar, porque estás a punto de una bendición. Así me muestra el Señor. Aquí hay gente que está a punto de lograr una aprobación de una casa, una aprobación de un ministerio. ¿Estás pidiendo una casa al Señor? Dios te la va a dar. Estás pidiendo por tus hijos, Dios te los va a devolver. Estás pidiendo al Señor por estabilidad económica, deja de correr detrás del dinero y corre detrás de Dios, que es el que hace el dinero y permite las oportunidades más serias y más grandes de beneficio. Es Yahweh. Es Él. Él sabe dónde están tus clientes. Él sabe dónde está la pesca. ¿Qué pasó con Pedro? Que Pedro estuvo pescando toda la noche y vino vacío. Pero era que Pedro le faltaba tener a Yeshua en la barca. Ahora que Yeshua está en tu corazón, ahora que Él está sembrando y circuncidando tu corazón, ahora inténtalo. Esta vez con Yeshua, y dile al Señor: Señor, voy a ir al tribunal en tu nombre, voy a ir a mi empresa en tu nombre, voy a hacer este negocio en tu nombre, voy a ir a hablar para pedirle perdón a esta persona que sé que le herí en tu nombre, voy a hacerlo, Señor, para salvar la responsabilidad ante ti, para salvar mi responsabilidad y poder sentir paz. Pero hazlo. Si sabes que causaste dolor en alguien, llama, arrepiéntete, dale un detalle, no vayas con manos vacías. Dios te va a honrar, porque los que hacen las cosas correctamente como Yahweh quiere, Dios les honra en público, porque nadie se tiene que enterar de lo que tú vayas a hacer, porque lo que tú haces en secreto para bien, Dios te recompensará en público. No hurtarás. Esto ha sido todo en esta clase. Shabbat Shalom, Pastor Dani Vargas.